Concepto y límites del derecho de familia. La familia es un grupo social elemental intermedio entre el individuo y el Estado. Va de suyo que el ordenamiento jurídico de alguna manera regulará las relaciones de familia, siempre dentro de los límites a los que nos hemos referido como adecuados. Ahora bien, la naturaleza de la familia determina que su regulación es un reconocimiento que hace el ordenamiento jurídico de su existencia y de la necesidad de su protección. Como bien se ha dicho, el derecho frente al hecho familia es un posterius. El legislador no la crea, limitándose a tenerla en cuenta al disciplinar las otras facetas de la vida humana y a regular sus diversos aspectos. Estos ámbitos legislados por el sistema jurídico son múltiples y determinan lo que viene a ser el contenido del derecho de familia, la unión tendencialmente permanente entre el hombre y la mujer, matrimonio, su celebración, su disolución y sus efectos personales, la unión extramatrimonial con propósito de permanencia, el concubinato, los efectos de la generación de los hijos, la filiación, y las cuestiones económicas que plantean todos estos hechos naturales, incluyendo el régimen patrimonial del matrimonio, la administración de los bienes de los hijos, etc. El derecho de familia viene así a ser el conjunto de normas que regulan las relaciones que mantienen entre sí los miembros de la familia. Ahora bien, el hecho de que exista una reglamentación legal de familia no nos debe llevar, como señalan con precisión Díez Picasso y Bouillon, a un panjuridismo, de manera que pensemos que solo es familia lo que el derecho regula y que el derecho regula todos los aspectos de la familia. Como señalan estos autores, el derecho no regula la totalidad de los aspectos de la institución y de la vida familiar. Incluso existe una regulación del derecho. Las situaciones concretas y concretos conflictos no siempre se resuelven recurriendo al derecho. La familia y sus miembros se mueven con gran frecuencia en una función de pautas, reglas o impulsos no jurídicos. Esto es lógico y responde al perfil de familia que hemos ido hilando en estas páginas. Si la familia constituye un ámbito privado del desarrollo de los individuos, parece absurdo sostener un panjuridismo o una regulación total de la institución, pues esto iría en contra de la intimidad que debe regir como regla en el grupo. La intervención jurídica de la familia solo debe darse para asegurar que no se produzcan injusticias en el seno familiar, evitando abandono de los niños o maltratos familiares, etc. Finalmente, no debe perderse de vista que por más perfectas y detalladas que sean nuestras normas que integren el derecho de familia, jamás podrán suplir el rol de los miembros en la solución de conflictos interfamiliares. El derecho de familia generalmente intervendrá cuando estos no han podido llegar a un acuerdo sobre las situaciones conflictivas, como por ejemplo el caso del divorcio. Los cónyuges ya no han podido resolver sus diferencias y por ello recurren al mecanismo legal de separación. Caracteres del derecho de familia. El derecho de familia, como rama jurídica, tiene algunos caracteres peculiares que le dan una particular fisonomía, distintas de otras áreas, como por ejemplo el derecho de contratos o de los derechos reales. En este sentido, pueden citarse los siguientes caracteres especiales del derecho de familia. Primero, el intenso contenido ético del que están revestidos sus normas. Como afirma de Ruggiero, en ningún otro campo jurídico influyen como en este la religión y la moral, hasta el punto que el derecho se apropia muchas veces de preceptos éticos para convertirlos en preceptos jurídicos. Así se explica que haya en el derecho de familia numerosos preceptos sin sanción o con sanción atenuada y obligaciones incoercibles o morales. A pesar de esto, hay que tener en cuenta, como enseña Carbonnier, nadie pone en duda que la coacción de la moral y las costumbres resulta mucho más eficaz que el procedimiento judicial a la hora de ejecutar las normas ius familiares. El ejemplo más categórico de esto quizás constituye el deber de fidelidad de los esposos. Autonomía de la voluntad limitada. En el derecho de familia existe una mayor restricción de la autonomía de la voluntad que en el resto del derecho patrimonial, como en el de los contratos, pues la mayor parte de sus disposiciones se califican de orden público y por ello sus normas son inderogables. Como explica Lehmann, en la vida familiar confluyen la vida del individuo y la vida de la sociedad,
por lo cual el derecho de familia es el sector del derecho privado en el que mayores limitaciones ha de soportar la libertad individual. Ello no obsta, por supuesto, de que se protejan siempre la privacidad y la intimidad familiar. Sin embargo, gran parte de las normas del derecho de familia, a diferencia de otras ramas del derecho civil, son imperativas, en el sentido que no pueden dejar sin efectos o derogadas por los particulares. Como ejemplo legislativo paradigmático de lo que se viene diciendo, podemos citar el artículo 2 de la Ley 1/92, en cuanto estipula que la unidad de la familia, el bienestar y la protección de los hijos menores y la igualdad de los cónyuges son principios fundamentales para la aplicación e interpretación de la presente ley. Dichos principios son de orden público y no podrán ser modificados por convenciones particulares, excepto cuando una ley lo autorice expresamente. Esto explica además por el interés que tiene el Estado en la protección y mantenimiento del grupo familiar, lo que muchas veces, como se verá, autoriza la intervención de órganos gubernamentales, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica. Número 3. Indisponibilidad y duración. Estrechamente relacionado con el punto anterior, se encuentra la existencia de un cierto orden público familiar destinado a proteger la institución y además el carácter de indisponible que tienen los derechos subjetivos familiares. Como principio general, puede decirse que no vale la renuncia o transmisión de los derechos de familia. En este sentido, es absurdo y hasta inmoral pensar que un hijo ceda a otra persona su calidad de tal por un precio. Número 4. Derechos y deberes. Gran parte de los derechos subjetivos familiares no establecen solo facultades, sino también, correlativamente, deberes o funciones, que vienen dados por el estatus que tiene el individuo en la familia. Así, el padre o la madre ejercen la patria potestad, la cual constituye un derecho para los mismos, pero también les impone innumerables obligaciones respecto de sus hijos. Como dijo la Cruz Verdejo, los derechos se conceden en el derecho de familia para poder cumplir mejor ciertos deberes que corresponden a su titular frente a otros miembros de la familia. Y por eso el ejercicio del derecho solo puede hacerse conforme al deber que le es correlativo y en el marco de sus finalidades éticas y sociales.